Historia de la pedagogía. Sección 27. Primera parte. La cultura y la educación en la antigüedad. 9. La educación en el mundo helenístico romano. 51. La educación romana arcaica. 52. La influencia griega sobre la educación romana. 53. Quintiliano y Plutarco. 54. La educación estatal en el Bajo Imperio Romano. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergi. 51. La educación romana arcaica. ¿En qué consiste la contribución específicamente romana al vasto cuadro de la educación en el mundo helenístico romano? Se comprenderá con facilidad si se tienen presentes ciertas características de la civilización romana arcaica y el modo como formaba a los jóvenes. También Roma fue una ciudad-estado que atravesó por las diversas fases de desarrollo de las polis griegas, con algún retardo respecto de estas, diferenciándose con todo de ellas en que no conoció un periodo feudal, caballeresco, parecido al que sobrevino en Grecia como consecuencia del trastorno étnico conocido como invasión doria. Por eso, en su fase de predominio aristocrático, Roma ostenta un carácter marcadamente agrícola, un tanto simple y tosco, si bien sólidamente radicado en los valores representados por el trabajo rural, la familia y la patria. No fue fácil a los romanos preservar sus características, situados como estaban en el margen entre la zona de influencia etrusca y la zona de influencia helénica de la Magna Grecia. Pero el haberlo conseguido creó en ellos la conciencia de su fuerza moral que los caracterizaba y que no les impidió asimilar otras culturas, sino gradualmente, y con las limitaciones dictadas por una sana desconfianza campesina. También en Roma se desencadenó la lucha por arrancar leyes escritas a los aristócratas y lograr la isonomía, es decir, la igualdad entre nobles y plebeyos. Pero el sentido de la legalidad se desarrolló con mayor profundidad que en Grecia, puesto que terminó por ligarse, sería imposible explicar aquí cómo y por qué, al proceso mismo de su expansión territorial, efectuado, como es sabido, por una parte mediante la guerra y por la otra mediante los tratados. La guerra misma se hacía, por lo menos formalmente, más bien sobre la base de una idea de derecho que por un impulso de simple rapacidad. De aquí los caracteres principales de la formación de los jóvenes, que era ante todo familiar, con una influencia notable por lo que hace a la madre, la cual gozaba de mucho mayor consideración que en Grecia, y decisiva tocante al padre, pues era este el verdadero educador de la prole. En segundo lugar, era una formación civil, puesto que el padre llevaba al hijo al foro apenas vestía la toga viril a los 16 años, para que asimilase directamente las bases de la vida política y social de la urbe. Este aprendizaje tenía particular importancia para la formación del sentido del derecho. Más tarde, los padres empezaron a confiar al hijo a personas particularmente expertas en el campo jurídico a fin de que recibiese orientaciones más rápidas y precisas acerca de la vida político-judicial de la ciudad, que se había vuelto sumamente compleja. En tercer lugar, la formación del joven era militar. A los 17 o 18 años entraba en el ejército como soldado raso, independientemente del grado de nobleza o riqueza de su familia, circunstancias estas de las que, sin embargo, dependía posteriormente su carrera. Como se ve, se trata de un tipo de formación esencialmente moral y práctica. En un principio, la cultura literaria no ocupa en ella ningún sitio, mientras por el contrario ocupa un puesto central el sentimiento religioso que también estaba ligado a la familia, culto de las imágenes domésticas, a la patria y a la fe en la grandeza de ésta. La piedad religiosa constituye por mucho tiempo la síntesis de todos los valores educativos que contribuían a la formación del joven. Justamente porque la religión primitiva era mucho más ruda que la griega y no había caído en las frágiles y grandiosas construcciones producidas por la ágil fantasía mítico-poética propia del epos helénico, los romanos carecieron casi del todo de una épica original.
Contribuyó con extraordinaria eficacia a forjar el sólido, práctico, frugal y austero carácter de estos labradores que, sin haberse propuesto ningún plan imperialista, se vieron comprometidos en empresas cada vez mayores hasta que, vencida Cartago, se encontraron enfrentados a la perspectiva de un absoluto señorío sobre todo el mundo civilizado. Nos hallamos, pues, muy lejos de la educación cortés del aristócrata griego. Al romano, música y poesía le interesaban muy poco y no practica otra gimnasia que la del campo de Marte, subordinada a la vida militar. En cambio, conoce el trabajo de los campos, es diligente administrador de lo suyo y amoroso educador de la prole. En ello se distingue del espartano, militarista puro, cínico en las relaciones con otros pueblos y con frecuencia aliado de poco fiar. En la terrible crisis de la Segunda Guerra Púnica, Roma se salvará, más que por sus virtudes guerreras, por la sabiduría jurídica que había impreso a sus relaciones con gran parte de los otros pueblos itálicos. 52. La influencia griega sobre la educación romana. No obstante estas peculiaridades, que fueron además su fuerza, Roma no fue nacionalista en el sentido moderno de esta palabra. La prueba es que asimiló en grado sumo la cultura y la educación griegas con cierta resistencia por parte de los conservadores y genuino entusiasmo por parte de la mayoría. En su aspecto intelectual, la educación romana se modeló sobre la griega. Por tanto, desde el siglo II a.C., tenemos el literator correspondiente al didáscalos o gramaticos. Literae es igual a grammata. El grammaticus es, en un principio, profesor de griego, posteriormente, siglo III a.C., de latín, con métodos análogos a los del gramaticos griego. Los clásicos que se leen y comentan son la traducción de la Odisea de Livio Andrónico, el Velum Punicum de Nevio, los Anales de Enio, pero el rétor fue por largo tiempo, casi hasta Cicerón, maestro de retórica griega y no latina, e incluso cuando la retórica latina, largamente obstaculizada por los conservadores, se afirmó, la educación romana siguió siendo prácticamente bilingüe. En todas las tierras menos civilizadas por donde se difundió, Mediterráneo, Oriental, Panonia, etc., el griego se enseñó junto con el latín. De esa forma, Roma se constituyó en portadora, más que de una civilización típicamente suya, de la civilización helenística integrada con aportaciones latinas. ¿Cuáles fueron esas aportaciones? Es bien sabido que de los varios elementos mencionados en el párrafo anterior, es el sentido del derecho el que constituye la gloria imperecedera de Roma. Por consiguiente, no debe maravillarnos si la enseñanza de la elocuencia asume una fuerza y un contenido nuevos, ni que surjan escuelas de derecho incluso en Oriente. La de Beirut en Siria fue la más importante, y que la oratoria de Relumbrón ceda por algún tiempo el sitio a la forense. Pero la mentalidad romana se distingue por un elemento no menos importante que el anterior, el sentido práctico, de modo que no nos debe sorprender si el estudio de la arquitectura y la agrimensura se desarrolla en latín, mientras las ciencias puras siguen siendo patrimonio griego y se enseñan en griego, incluso allí donde la lengua madre es el latín. La medicina asume forma latina con mayor lentitud y dificultades. Sin embargo, es significativo el que Varrón añada la arquitectura y la medicina a las 7 artes reconocidas como liberales por los griegos. Por el contrario, la gravitas latina no admite en el plan de estudios helénico la música y la danza, consideradas indignas de la seriedad o gravitas del futuro civis romanus. En general, se puede conjeturar por varios indicios que la mentalidad romana, más respetuosa que la griega de los derechos de la infancia, era menos severa en la disciplina y más directa en la vigilancia de la formación moral, que no se dejaba al pedagogo, esclavo, sino que era objeto de la solicitud de los padres. Por lo demás, el pedagogo romano, a cuyos servicios recurrían las familias más ricas, goza de mucha más consideración que en Grecia, y es a menudo un liberto culto y estimado. Esta actitud se sintetiza en la célebre máxima del poeta Juvenal, máxima de Vetur
Guero reverentia. A pesar de estas reservas, no se puede por menos de concluir que, en sustancia, la instrucción intelectual romana es igual a la griega del periodo helénico o helenístico, como idéntica es también su articulación general. También en Roma, la enseñanza es esencialmente privada y en un principio el Estado no interviene sino negativamente para alejar a los profesores indeseables, como sucedió en el caso de Carneades en el año 43, o para prohibir la enseñanza de la retórica latina. También la típica institución educativa pública del helenismo, los colegios de efebos, será imitada por el mundo romano en la época de Augusto. Ese fue probablemente el primer acto de aquella política imperial en el campo educativo que seguirá desarrollándose hasta superar los límites del ejemplo helenístico. Los Collegia Ienum, fomentados por Augusto como un aspecto de su obra restauradora de los valores patrióticos, se difundieron rápidamente por muchas ciudades en el occidente del imperio. Pero también estas instituciones perdieron en poco tiempo todo carácter de preparación a la vida militar para quedar reducidas a simples clubes de jóvenes aristócratas como los de la efebía helenística. 53. Quintiliano y Plutarco. El primer emperador que legisló en materia de educación fue Vespasiano, quien eximió de impuestos municipales a gramáticos y rhétores. Llegó incluso a instituir en Roma 2 cátedras oficiales de retórica latina y griega. El primer titular de la cátedra de retórica latina fue Marco Fabio Quintiliano, del año 35 al 95 después de Cristo, que en los 12 libros de su institución oratoria nos dejó un cuadro completo de sus ideales educativos. Para él, en efecto, la educación oratoria es la educación por excelencia, lo que por lo demás responde al criterio helenístico general. Respecto de este, nada tienen de original sus consejos higiénicos, los pequeños artificios didácticos para aprender a leer o escribir que no evitan la mecanicidad mnemónica, así como tampoco gran parte de las otras observaciones de sentido común contenidas en el primer libro, en el que trata de la primera infancia y la niñez. Más interesante es su defensa de la educación pública respecto de la privada, que al parecer en Roma se había afirmado entre los optimates, así como también, en general, sus críticas a la educación demasiado blanda que se daba en el seno del invernadero doméstico. A esto contrapone las ventajas de la emulación implícita en la educación pública y condena el uso de los castigos corporales. Pero si en ello se manifiesta buen intérprete de aquel mayor respeto por el niño que habíamos señalado como propio de los romanos, la exagerada importancia que atribuye a la memoria y a la capacidad imitativa del niño nos revelan su incapacidad para percibir los aspectos dinámicos y creativos de la psique infantil, aunque a decir verdad es un límite común de su tiempo. Por lo que se refiere a los estudios medios y superiores, Quintiliano hace suyo el ideal de Cicerón, que exige del orador una buena base cultural que incluye historia y filosofía, y una profunda formación moral. Pero si en ello es fácil percibir el eco de la célebre definición catoniana del orador como vir bonus dicendi peritus, no se debe ver en ello nada de sustancialmente diverso del ideal oratorio de Isócrates. También el tratamiento de la oratoria sigue los esquemas propios de la retórica helenística. Quintiliano no cae ni remotamente en la cuenta de lo anacrónico que resulta su ideal oratorio en tiempos de monarquía absoluta. En cambio, su contemporáneo, el autor del Diálogo de los Oradores, atribuido a Tácito, se muestra perfectamente consciente de las verdaderas causas de la decadencia de la oratoria, la cual, ligada como estaba al clima de luchas políticas propio de los regímenes republicanos, pierde toda vitalidad funcional en los regímenes despóticos. Casi contemporáneo a la obra de Quintiliano es el escrito de Plutarco, que para algunos es de atribuirse a uno de sus discípulos, de la educación de la juventud, con la célebre doctrina de los 3 elementos o factores de la educación: naturaleza, conocimiento y ejercicio,
que sin embargo se remontan, como hemos visto, a la praxis sofística. Se trata de una síntesis del ideal helenístico romano, de educación hecha con espíritu ecléctico, y se diferencia de la de Quintiliano solo por la mayor importancia que se concede a la filosofía como medio para madurar en el joven una capacidad de elocuencia no teatral ni árida, sino densa de pensamiento y mesura. Por lo que toca a la primera infancia, también Plutarco cae en la equivocación de subrayar excesivamente la memoria. En cuanto a los fines de la educación moral, insiste sobremanera en la virtud del ejemplo. En la obra de corrección aboga por una hábil dosificación de castigos y premios, elogios y reproches. Pero en la historia de la educación han tenido una importancia mucho mayor que esta obrita de dudosa autenticidad otros escritos de Plutarco, en particular las celebérrimas Vidas Paralelas, que acoplan biografías de grandes griegos y biografías de grandes romanos que tenían algo de común con los primeros. Por ejemplo, Licurgo y Numa, Arístides y Catón, Demóstenes y Cicerón, etc. Se trata más bien de paradigmas ejemplares de ciertas virtudes que de tratados rigurosamente históricos. Pero la viveza de la representación y el patos moral que alienta en ellas siguieron ejerciendo a través de los siglos, prácticamente hasta nuestros días, una enorme influencia sobre los espíritus más preclaros de la cultura occidental. Por mucho que Plutarco sea íntimamente griego y no siempre suene del todo sincera su exaltación de la virtud romana, las Vidas Paralelas pueden considerarse casi como un símbolo de la unidad espiritual alcanzada por el mundo helenístico romano. En sus tratados morales, Plutarco nos dejó gran copia de reflexiones morales y religiosas y muchas anotaciones sobre la educación, la más famosa de las cuales es el famoso pasaje que, traducido a la letra, reza como sigue: no es la inteligencia como un vaso que debe llenarse, sino como un trozo de madera que debe encenderse para que se despierte el ardor de la investigación y el deseo de la verdad. Es una imagen sugestiva, pero el concepto ahí expresado se ve sometido en Plutarco a limitaciones harto radicales debidas al carácter aristocrático e intelectualístico de su pedagogía. 54. La educación estatal en el Bajo Imperio Romano. El ejemplo de Vespasiano fue muy imitado por sus sucesores. El Estado romano legisló con creciente amplitud en materia de educación, haciéndose cada vez más cargo directamente de la instrucción superior. La educación elemental y media sigue siendo parcialmente privada, si bien en su mayor parte se vuelve municipal, pero es el Estado el que determina la modalidad de selección de los maestros, los exime de ciertos impuestos y por último llega incluso a fijarles los honorarios. Además, interviene directamente en la educación elemental y media por medio de las instituciones alimentarias de Trajano, es decir, fundaciones estatales enderezadas a asegurar la manutención y la educación de un cierto número de niños, más tarde también de niñas, de pocos recursos. Las intervenciones legislativas y administrativas de la autoridad imperial en las cuestiones escolares de la ciudad se vuelven cada vez más frecuentes hasta que, por fin, el Estado se convierte en organizador de universidades en toda la extensión de la palabra. Así sucede tanto en Roma, donde en torno al núcleo creado por Vespasiano con las cátedras de retórica, se organiza también la enseñanza de la filosofía y las ciencias, como en Atenas, donde Marco Aurelio funda cátedras de retórica y filosofía, y en Constantinopla, donde Teodosio establece en 425 una universidad estatal que monopoliza por ley la instrucción superior de la ciudad y cuyos maestros tienen derecho al título honorífico de comités, condes, al cumplir 25 años de magisterio. De esta forma se legaliza una práctica establecida desde hacía mucho tiempo, o sea, la de premiar con honores y cargos civiles a los maestros más insignes. El creciente interés de los poderes públicos por la enseñanza debe considerarse también con referencia al proceso de progresiva burocratización que caracteriza al desarrollo del Imperio Romano. Para los jóvenes el estudio no es ya formación desinteresada, ni tanto menos preparación para un cursus honorum de magistraturas libres. Ahora es la base indispensable para la formación de los funcionarios públicos
o sea, la condición necesaria para hacer carrera en la burocracia imperial. En la literatura de la época se encuentran exhortaciones al estudio de un carácter estrictamente utilitario, apenas un poco más refinadas de las que hemos visto utilizadas por un padre con intención de convencer al hijo a que estudie para escriba. Y en verdad, aquel inmenso imperio burocratizado, según los modelos orientales, requiere una educación de escribas, más bien que una educación liberal orientada hacia la formación de un ciudadano libre. Las disposiciones imperiales para que puedan estudiar también los pobres persiguen con frecuencia este fin declarado, es decir, formar para el Estado los funcionarios que le hacen falta. Por lo demás, junto a estos escribas de alto rango, encontramos una clase de escribas propiamente tales, de categoría más modesta. Se trata de los notarios, o sea, los taquígrafos, de notae, es decir, el término que indicaba los signos de la escritura abreviada, preparados en escuelas especiales, cuya importancia y dignidad van en lento pero continuo aumento. Ya para entonces ha terminado el grandioso y vital parentético inserto por la civilización grecorromana entre la educación del guerrero y la del escriba, o sea, la educación del ciudadano con toda la riqueza y complejidad de sus exigencias formativas. Pero los vestigios sobreviven aún, porque todavía vive y se añora la grandeza de aquel ideal de una formación total y armoniosa. Sin embargo, la cualidad y los métodos educativos se aproximan más y más a los que caracterizan a la educación del escriba. El predominio, todavía más que en el pasado, de la mnemotecnia, de los ejercicios mecánicos y de la disciplina coercitiva. San Agustín recuerda con verdadero pavor los años de su infancia pasados en la escuela. Y sin embargo, el ideal clásico sobrevive en medida suficiente para deslumbrar a los bárbaros de las primeras oleadas y desbastar sus toscos espíritus. Los restos de la imponente estructura educativa estatal y municipal son quizás el más importante entre los factores que vuelven posible la formación en Occidente de los llamados reinos romano-bárbaros. Pero al derrumbarse estos, se hunde también toda entera la tradición de la educación laica y solo permanece como fuerza civilizadora en acto la universalidad del mensaje cristiano.